Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Hoy, en A la Luz, vamos a hablar de lenguas. Esas lenguas que a veces pues pronunciamos una que otra palabra porque decimos, ay, es que son palabras viejas. No, no son palabras viejas. Vienen de alguna lengua mayo, seri y de tantas y tantas que hubo aquí en Sonora y que lamentablemente pues están en desgaste, algunas y otras simple y sencillamente ya no existen. Para hablarnos de ello se encuentra con nosotros el doctor José Luis Moctezuma Zamarrón. Él es antropólogo lingüista y nos va a comentar al respecto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues qué tema tan interesante sobre la lengua. Nosotros hablamos y a veces hablamos bien y a veces hablamos mal, pero no sabemos de dónde vienen las palabras que estamos diciendo o cómo conjuntamos esa oración donde mezclamos palabras nuevas y palabras viejas, ¿no? Según los jóvenes, ay, es que son palabras viejas esas que dices, pero comencemos por lo primero, la diferencia entre lengua y dialecto. Sí, y la diferencia entre lengua y dialecto tiene que ver desde dos perspectivas. Una perspectiva desde la lingüística y otra perspectiva desde la cuestión ideológica que se ha utilizado, sobre todo en contra de las lenguas indígenas cuando hablamos de dialectos en México. En términos puramente lingüísticos, lengua y dialecto son dos términos que definen una lengua es la estructura gramatical, morfológica de los sonidos, que permite a una cantidad de hablantes determinada, que pueden ser millones en el caso del español o del inglés o de otras lenguas, que es comunicarse. Entonces hablamos de que es una lengua en la medida en que los miembros de esa comunidad pueden interactuar entre ellos sin ningún problema, se pueden entender perfectamente entre comillas, porque eso, pues, como se señaló, tiene algunos problemas que ya veremos más adelante. Pero esa es la idea de la lengua, esta estructura que le da cobijo a todas las variedades de esa lengua. Y el dialecto, en términos de la lingüística, es aquellos aspectos que tienen que ver con la modalidad que tiene la lengua en términos regionales, que podrían ser, por ejemplo, el español sonorense frente al español yucateco o al español del centro de México o al español o el castellano madrileño o al español de Buenos Aires, o al español de cuánto lugar uno puede encontrar. Aquí ya entramos con el habla. Estamos hablando todavía no en términos del dialecto, exactamente, con características de cómo cada región, en un caso, habla de una manera. Pero también esto sucede a nivel social. O sea, regionalmente, aquí en Hermosillo, por ejemplo, encontramos diferentes formas de comunicación. Digamos, diferentes dialectos sociales, que no es lo mismo cómo se habla en la Pitic a cómo se habla en la Nueva Hermosillo. Así es. O cómo se habla en el ámbito académico, o cómo se habla entre una banda de punks o una banda de otro tipo de estos grupos subalternos que tienen un código muy específico y que entonces estamos hablando de estos dialectos sociales. Y entonces, en ese sentido, el español es una cuestión que lo podemos señalar como una abstracción casi, porque está formado por múltiples dialectos, miles de dialectos, 1622, decía por ahí un lingüista bromeando. Pero, ¿y qué es lo que hace? Que nos podamos reconocer hablantes de diferentes lugares, que no lo hacemos con hablantes del inglés, o alemán, o francés, o italiano, o portugués, que está tan cercano. Entonces, la manera, refiriéndome al habla, nos ubica en un contexto social muy importante. Por eso es que nuestros hijos, por ejemplo, fuera de casa, con la pandilla, con el grupo, con los amigos, se comunican de manera diferente a como se comunican en casa con nosotros. Esto tiene que ver con esa habla precisamente en donde cada uno de nosotros depende de las redes sociales en las que nos comunicamos.
De entrada, hablamos español porque nacimos en un lugar donde, como en México o como en Sonora, donde se habla español. Y cada uno de nosotros va a tener una múltiple manera de comunicarse de acuerdo con quién se comunica. Entonces, precisamente en esta habla de la que estamos hablando, que ya es una variación muy grande dentro de una lengua, vamos a encontrar cómo cada persona, cada individuo, va a tener además una forma de comunicarse de acuerdo a cuestiones generacionales, cuestiones de género, cuestiones académicas, cuestiones de empatía, así con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener esto. Todo esto dentro de una lengua y un dialecto específico. Y entonces esta es la diferencia entre lengua y dialecto, entre lo que podemos ver en términos lingüísticos. La lengua como un gran paraguas donde caben muchos dialectos, y los dialectos como ya la variación específica de esa lengua, la utilización que se puede tener cotidianamente con eso y que implica además una variación de estilos de habla dentro de esta cuestión. En el otro caso, cuando hablamos de lengua y dialecto en términos de las lenguas indígenas, desgraciadamente se ha malinterpretado este término y se ha dicho que las lenguas indígenas son dialectos. Y se han utilizado muchos recursos para señalar que no se escriben, que no tienen una estructura, que se hablan en en una región, etcétera, etcétera. Es falso todo eso. Es falso a todas luces. Una lengua indígena es como cualquier otra lengua. No hay dialecto solamente. Todas son lenguas, desde la más grande como el chino, hasta la más pequeña, podríamos decir como el seri, que lo hablan poco menos de 1000 hablantes. Y tan falso es que la lengua caíta, por ejemplo, es la madre de muchas lenguas. Exactamente. El término caíta se utilizó cuando los españoles llegaron y encontraron una gran variedad de lenguas, de dialectos, que ya se consideraban lenguas entre ellos porque había una serie de aspectos territoriales, de relaciones de parentesco, y una variedad dialectal, ahí sí una variedad dialectal, en donde sí se lograban entender entre ellas, pero que cada quien decía, yo hablo una lengua diferente. A eso le llamaron caítas, porque caíta fue cuando se le preguntó a los hablantes de estas lenguas que qué idioma hablaban, le dijeron caíta. O sea, no tenemos un nombre. Y entonces les llamaron caítas los españoles, por error. Pero pues ahí están fundamentalmente las que conocemos, el yaqui y el mayo, son de este grupo llamado caíta, pero está el suaque, el Sinaloa, del donde se tomó el nombre precisamente para el estado de Sinaloa, el macoyahui, el conicari, muchas lenguas, inclusive hasta el tahue, hasta el sur del estado de Sinaloa. O sea, las lenguas caítas venían desde el sur del estado de Sinaloa hasta lo que es el río Yaqui. Todo ese ambiente, y desde la costa hasta la sierra se hablaban lenguas caítas. Pero eran esas variedades dialectales que después se reconocieron como lenguas, pero que en términos de lo que se manejó después, se dijeron, no, es que estos son dialectos. Y el yaqui, el mayo y el seri y cualquier otra lengua, el náhuatl, son dialectos. Nada más falso que eso. Sí, y antes de entrar, doctor, con las lenguas que se hablan en Sonora, si es que todavía se hablan y cuántas fueron, la lengua romance, ¿dónde queda en todo este enjambre? Exacto, es otra abstracción de estas que tenemos. La lengua romance, o las lenguas romances, no más que las lenguas romances, son un derivado del latín, el latín como una lengua. De ahí los dialectos del latín, los múltiples dialectos del latín, dan como resultado una serie de lenguas. O sea, lo que vemos es que los dialectos en algún momento se van desprendiendo de tal manera que ya no se entienden entre ellos y se convierten en lenguas. Y entonces tenemos dentro de las lenguas romances el español, el francés, el italiano, el portugués, el catalán
son nueve lenguas de la lengua romance, y que a su vez ellas han dado se han formado otros dialectos que quizás en un futuro podamos hablar de otras lenguas romances, pero yo bromeando con el término de caíta precisamente, los yaquis y mayos no dicen que hablan caíta, ¿no? Ellos hablan yaqui o mayo. Y lo que pasa es que en algún momento dijeron es que hablan caíta. Pues sí, pero es una abstracción como decir que a mí me van a preguntar en el censo del próximo año y me dicen, ¿qué lengua hablas? Y yo bromeé y le diga, hablo una lengua romance. Sí, como si ahorita le preguntamos a alguien que vive en Estados Unidos, que es mexicano, ¿qué hablas? ¿Qué lengua hablas? Va a decir, pues hablo una mezcla de español con inglés. El Spanglish. El Spanglish. Pero es una cuestión que en la práctica se está llevando a cabo, pero que no llega a definirse como una lengua completamente. Entonces, bueno, este término de dialecto, que es el término peyorativo para referirse a las lenguas, en nada tiene que ver con esta realidad, porque todas las lenguas tienen una estructura, todas las lenguas, no hay lengua en el mundo que no tenga una estructura, en términos de una forma gramatical y un sistema de sonidos y un sistema semántico, o sea, los significados que le dan a las palabras y a las oraciones. Y por otro lado está el hecho de que se pueden escribir perfectamente. Y se podrían escribir, tan es así que no solamente hay el alfabeto latino. Tenemos el alfabeto chino, tenemos el japonés, el arábigo, el cirílico. Hay miles de formas de escritura. Y de hecho los códices o las estelas, los códices náhuatl o las estelas mayas eran sistemas comunicativos, eran formas finalmente de escritura. Sí, con grafías. Exactamente. Entonces, por eso es que ahora estamos peleando para que no se utilice ese término de dialecto como un término peyorativo, porque ya incluso en términos legales, las lenguas indígenas en México, o las lenguas originarias, o las lenguas nativas, o las lenguas autóctonas, se les puede llamar de muchas formas, son como tal lenguas que en términos de la ley están equiparadas con el español. Por eso es menester saber cuántas lenguas existieron en Sonora y cuántas prevalecen en la actualidad. Hacemos una pausa y ahorita que regresemos comentamos esto. Quédese con nosotros. Estamos en Televisión Educativa platicando con el doctor José Luis Moctezuma Zamarrón. Él es antropólogo lingüista. Entonces, comentábamos sobre las lenguas en Sonora. ¿Cuántas lenguas hubo y cuántas existen? ¿Cuántas prevalecen actualmente? Bien a bien no podemos saber exactamente cuántas existieron, ya que muchas lenguas no hubo registro de ellas, en otros casos hubo registro, en otros casos nada más se señaló que existía, pero no hay algo que dejaron. Los jesuitas cuando llegaron aquí al noroeste encontraron una gran variedad de lenguas y se dedicaron a hacer en algunos casos lo que llamaron artes o gramáticas, que eran una forma de hacer una gramática para predicar el evangelio. Escribieron algunas de ellas, inclusive de dos lenguas que son muy reconocidas en Sonora, pero que ya desaparecieron. El ópata ya es una lengua desaparecida hace mucho tiempo, y el eudebe, entre otras, muy cercana al ópata. Se hizo arte de la lengua ópata y se hizo un trabajo con la lengua eudebe, y eso permitió que en la actualidad podamos tener estos registros de estas dos lenguas, del ópata y el eudebe, pero hubo muchas otras, como el ure, que desaparecieron, como el sobaipuri, como muchas otras variantes, por ejemplo, del seri. El seri era una gran variedad de formas de habla, el upanguaima, el San Esteban, el guayma, y en otros casos el yaqui, el mayo, el guarijío. Entonces había una gran variedad de lenguas. La gran mayoría de ellas desaparecieron durante la época colonial, muchas de ellas sin dejar registro. Y en la actualidad
tenemos que hay 7 lenguas originarias que todavía se hablan en el estado, que son yaqui, mayo, guarijío, pima, seri, tojono odam o pápago y cucapá. Esas son las 7 lenguas originarias que todavía se hablan. Un censo del 2014 de INEGI, donde se registró que hay 60,000 hablantes de mayo. 40,000. 40,000. Un poco más de 42,000. O sea, la cifra es un poco más de 42,000, pero de esos 42,000, la mayoría son personas que la hablan de 40 años en adelante. La gran mayoría de los niños y jóvenes que se reconocen como mayo no hablan la lengua. No hablan la lengua, hablan el español. Y eso está provocando que en 2 generaciones más estemos hablando de que la lengua mayo está a punto de desaparecer, como está a punto de desaparecer la lengua pima, como está a punto de desaparecer la lengua otam o pápago aquí en Sonora. Y no digamos las lenguas de Baja California, que son las lenguas yumanas, quiligua, paypay, cucapá, que están en Baja California, en Sonora y en Arizona, que van o kumiay, también esa lengua de yumana, que están ya a punto de desaparecer. ¿Hablamos de que desaparecen de Sonora o desaparecen del mapa? En el caso del pima, en el caso del mayo, en el caso de Baja California, algunas lenguas desaparecerían del mapa. En el caso, por ejemplo, del tojono odam, que es el término oficial que se usa para el pápago en Estados Unidos, todavía hay cientos de hablantes. Pero en México hay menos de 100 hablantes. ¿Qué hace que una lengua desaparezca o se desgaste? ¿Que no la enseñan en casa? ¿O? Más que desgastarse es que desaparezca por el motivo de las presiones sociales y culturales que hay de fuera. Hay muchas maneras de pérdida de la lengua. Puede ser una pérdida de lo que se ha hablado en términos de una masacre de los individuos que la hablan, que es lo que pasó en la época colonial, que acá arrasaban a veces con comunidades enteras y que con ello perdían la lengua. Pero generalmente cuando estamos viendo en estos tiempos la pérdida de una lengua es producto de cómo existe una relación desigual entre una lengua nativa y una lengua de dominio. Esta lengua de dominio, que está en relación de estas dos, no es porque en sí misma la tenga. El español no es una lengua de dominio en sí misma, sino es una lengua de dominio en México, pero en Estados Unidos es una lengua que está siendo desplazada fuertemente por el inglés, y así pasa con otras lenguas. Pero en el caso particular de México, las lenguas indígenas están siendo desplazadas por el español, en la medida que se maneja como que quien las hablan es un atraso, que quien las habla no permite el progreso, que quien las habla está en un pasado remoto, cuando en realidad lo que tenemos con las lenguas, cualquier lengua, y específicamente con las lenguas indígenas que se hablan en Sonora y en México, tenemos una riqueza extraordinaria, extraordinaria. Cada lengua es un sistema de pensamiento, cada lengua tiene una serie de recursos. Pero esto de un tiempo para acá es que se ha retomado, porque hace unos años, 10 años atrás, hablar una lengua era para muchos cuestión de pena, de vergüenza. Por eso es que cuando emigraban del pueblo hacia acá, pues trataban de hablar un español, pues, ¿cómo podríamos decir? Común, porque ya la lengua ya no era utilizada, porque culturalmente, pues, no eran muy aceptados lo que nos venía diciendo. Exactamente, eso es lo que ha pasado generalmente. Desgraciadamente, esto se ha modificado un poco, pero no de manera determinante. De hecho, un grupo de lingüistas sociolingüistas más que lingüistas, estamos tratando de plantearle al nuevo gobierno federal que cambie sus políticas de lenguaje en México
y que establezca, entre otras cosas, el hecho de que las lenguas indígenas estén presentes en los medios de comunicación, que estén presentes en las escuelas oficiales en cualquier parte de la República, que estén presentes en muchos aspectos de la vida social, institucional, en cualquier ámbito. ¿Esto vendría público. a empoderar la lengua o a Exactamente. enriquecer el español? No, empoderar la lengua sin perder el español. O sea, lo que se ha manejado es que si México es uno, porque es un territorio, porque es una nación, tendría que ser una sola lengua. Pero es como decir que México es uno en términos alimenticios, México o de alimentos, México es uno en términos culturales, México es uno en términos ecológicos. Pues no es cierto, tenemos una diversidad enorme y de eso nos vanagloriamos. O sea, en México hay toda una serie de recursos culturales, como los monumentos prehispánicos, que dicen, vean, estos Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá, preciosos. Pues eso los hicieron los grupos indígenas. Y tienen toda una concepción sobre ellos, estos grupos indígenas. Y entonces lo que queremos precisamente es empoderar a las lenguas y al mismo tiempo que el español reconozca tantos aspectos que le han dado estas lenguas indígenas al español mexicano y al español regional. El español sonorense es riquísimo en préstamos de lenguas indígenas. Muchas de las palabras del español vienen de alguna de las lenguas, ¿no? Inclusive del español, inclusive han pasado a nivel mundial, como saguaro, que es el término que se usa regularmente para una cactácea, viene de las lenguas ópata y caítas. El guaje, que ya tiene acepciones también, no nada más de la vasija, sino de algunas otras. Y bueno, digamos del náhuatl, del chile, el tomate, el aguacate, muchos otros términos. Pero aquí en Sonora, el sentimiento de hablar sonorense es precisamente ese sentimiento que está relacionado directamente con esas hablas nativas. Entonces, nosotros decimos Sibori, y decimos Buki, y decimos Tatahuila, y decimos una cantidad de términos en el español sonorense que decimos, este es nuestro español, este es lo que nos da identidad frente al español de otros lados, y entonces tendría esta sociedad que revalorar estas lenguas indígenas para decir, pues nos están dando identidad, y además hay estas lenguas, si nosotros podemos adentrarnos en ellas, nos dan una enorme diversidad de formas de mirar el mundo. Finalmente, las lenguas son el reflejo de la realidad que se establece a partir de las relaciones culturales y sociales. Claro. No son abstracciones nada más. Es como una lengua, la hablamos de determinada manera a partir de esas relaciones sociales y culturales. Y es la identificación con el terruño. Y es lo que identifica precisamente a uno. O sea, no directamente, pero sí es una forma muy cercana a la lengua y la identidad y la cultura que permite precisamente a que la gente se sienta parte de un grupo, que se sienta identificada con un grupo en la medida en que se siente parte de esto. Y ser sonorense implicaría precisamente el reconocer muchos aspectos que tienen las lenguas que apenas estamos conociendo, inclusive los lingüistas y los etnolingüistas, sociolingüistas, antropólogos lingüistas, que estamos descubriendo maravillas en la forma en que las lenguas indígenas en este territorio identifican esta realidad y la manejan de una manera que, si ponemos ejemplos, va a ser riquísimo. Ahorita las universidades, doctor Moctezuma Zamarrón, están ofreciendo cursos para aprender alguna de las lenguas. Ese es un paso importante, pero en la familia, ¿cómo podemos contribuir a que no se pierda la lengua? En la familia, cualquier familia, precisamente es reconociendo que estas lenguas
son precisamente elementos culturales que nos dan motivo a todas las personas en general, de diferentes visiones del mundo. Y que en eso nosotros las recreamos, al incorporar eso, recreamos esas visiones del mundo. Y entonces en la familia tendría que hacer que los niños, que son los que van a hacer el futuro de este país, de esta región, reconozcan que tienen una base cultural que tiene como fundamento las lenguas indígenas. Y que entonces reconozcan que las lenguas indígenas son un patrimonio importantísimo de nuestra sociedad. Y que en esos términos se tendría que ver tanto en los medios de comunicación como en las escuelas, y de ahí pasar a la parte familiar, para que ellos conozcan no solamente qué lenguas se hablan en este estado, sino una serie de características, no necesario que la hablen, pero saber que hay una serie de elementos sepan. Importantes. Claro. Exacto. Porque doctor, hay muchas cosas. Pues hay muchas cosas que nos identifican, que necesitamos y que debemos reconocer. Exacto. Y sobre todo, hablar con orgullo nuestra lengua. Claro, claro. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted. Recuerde que dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa, para poner otro tema a la luz. Hasta entonces. Yeah.